El 16 de enero se anunció la desaparición de un club que estaba haciendo las cosas bien, un equipo modesto que había logrado buenas campañas en 2023, tanto que consiguió clasificar al primer torneo continental de toda su historia, pero de la noche a la mañana se esfumó todo. Esta historia de este equipo chico arrancó en los 90s, participando desde la segunda campaña de la historia en la segunda división de Colombia, en el 92, y teniendo ciertas dificultades en los años siguientes en la primera B, estando incluso peligrando el caer en tercera división, cuando esta existía, aunque al final no pasó esto y superó todas las dificultades para llegar al primer gran momento de su historia. El club de Barrancabermeja llegó en el 2002 a la final por el ascenso a primera división, enfrentando el también extinto Centauros de Villavicencio, donde para su desgracia, una derrota de visita por la mínima acababa con el sueño de los aurinegros, de momento, ya que este equipo tendría su revancha años después. Pero no nos adelantemos, tuvieron que pasar muchos años para que llegara otro gran momento, así que Alianza Petrolera en las campañas siguientes les fue como el culo, sobre todo entre 2005 y 2011, porque siempre quedaron en los últimos lugares de la segunda división, algunos siendo incluso el definitivo colista, pero como no existía la primera C ya, el club repetía año tras año el mismo rendimiento paupérrimo, siendo los peores equipos de la B, y rumorándose que el club tendría que desaparecer debido a las pésimas campañas. Además recibieron amenazas de muerte, que al final no llegaron a nada. Bueno, el equipo murió, pero más tarde, o sea, no nos adelantemos. Viendo que estaban en caída libre, en el mismo 2011 el equipo llegó a un acuerdo con Atlético Nacional, recibiendo por parte de los verdolagas jugadores cedidos para el club aurinegro, además pagándoles al cuerpo técnico sus sueldos. Así de jodida estaba su situación, pero esto produjo lo siguiente. En el Apertura 2012 les volvió a ir re mal, pero en la finalización el cuadro santanderiano hizo un campañón asombroso, siendo segundos del todos contra todos, pasando los cuadrangulares con 34 puntos, y en aquel grupo B hicieron estragos a sus rivales, estando entre ellos el legendario, aunque desgraciado en ese momento, América de Cali, al cual venció en sus 2 partidos y ganaron 5 de sus 6 juegos en ese grupo, con lo que Alianza Petrolera se clasificaba a la final del segundo semestre para un cupo a la final del año y además un cupo a la A, teniendo enfrente al extinto Deportivo Río Negro. Tengo videos al respecto de él. En la ida en Río Negro ganaron nuestros protagonistas con un gol de Nieto, y la vuelta no fue en Barrancabermeja, sino que en Envigado, debido a que el Daniel Villa Zapata, su estadio, estaba en remodelación desde inicios de aquel año, por lo que el Polideportivo Sur vio la victoria por 3-1, con lo que eran campeones del torneo finalización, y 10 años luego de la derrota contra Centauros, que en ese entonces ya ni existía, volverían a pelear por un cupo a la A, teniendo enfrente a América de Cali. Estos partidos los mencioné en el video donde hablo de los 5 años de los Diablos Rojos en la B, pero les cuento que en su casa temporal ganaron 2-1 en la ida, y en Cali en la vuelta perdieron por la mínima, yéndose a penales, donde pasó lo que esperaron por 20 años, ser campeones de la B y ascender por primera vez a la primera división. Gol de Petrolera, Petrolera la A, América sigue en ese suplicio hasta el próximo, no sé cuánto. Bueno, justificado, realmente un equipo que trabajó bien, ordenado, un joven equipo y que ahora está en primera división. Pero como todo en su historia, esto no será fácil para ellos, ya que aún no podían ir a casa. Jugaban en Yopal o en Florida Blanca. Y en 2013, en su debut en la A, si bien no descendieron, siempre quedaron en la zona baja en los 2 semestres. En la Copa les iría mucho mejor, tanto que llegaron a semifinales, donde los eliminó Atlético Nacional, su benefactor, con 2 derrotas en la llave ante los Paisas. De igual manera les fue mal en 2014. Ya en 2015 el club por fin pudo volver a casa a Barrancabermeja, para los que dicen que ese lugar no existe, y en el segundo semestre por primera vez en su historia quedaron entre los 8 primeros, donde el DIM los eliminó en los cuartos de final. En los siguientes años el club completaba campañas mediocres, tanto que llegó a rozar los últimos puestos del descenso, llegando a ser último de esa tabla a inicios de 2019, pero en el segundo semestre volvieron a salvarse del abismo, siendo ellos líderes entre las fechas 9 a la 14 de la liga. O sea, increíble. Aunque posteriormente pincharían, sin embargo, esto les alcanzó para finalizar como séptimos de la tabla de posiciones, siendo la segunda vez en su historia que llegaban a la fase final, y siendo últimos de su grupo en los cuadrangulares, pero se habían salvado el descenso. Aunque esto no sería el inicio de su mejor momento histórico, aún podían caer más bajo. En el Apertura 2021 lograron la peor campaña de la historia de los torneos cortos. Ya tengo un video donde la hablo más en profundidad, así que les digo que Alianza acabó colista con 6 puntos en 18 partidos, sin ninguna victoria y con una racha de 31 partidos seguidos sin ganar. No lo hacían desde septiembre de 2020, volviendo a estar al borde del descenso, y sin pistas de que esto se fuese a mejorar. Pero adivinen qué,
mejoró, ocurrió la resurrección, ya que en el segundo semestre acabaron su sequía de victorias en la primera fecha, y estuvieron toda la temporada de entre los 8 primeros, incluso llegaron a ser líderes en algún momento. Al final acabaron sextos y salvándose de nuevo del jodido descenso. Este equipo era duro de matar. No prosperaron en cuadrangulares, pero bueno, eso no es novedad. En 2022 acabaron novenos en el primer semestre y en el segundo en el puesto 17 de 20. Como para equilibrar las cosas, no pueden ser tan buenos siempre. Aunque en 2023 sería su gran año. El primer semestre sería el mejor de su historia, ya que volvieron a clasificar a los cuadrangulares como sextos. Y estuvieron literalmente a un gol de llegar a la final. Literalmente. Miren esto. Señoras y señores, la final del fútbol colombiano, Nacional Millonarios. Dramático desenlace, Nacional está en la final del campeonato. No me voy a explayar mucho en esta campaña porque bueno, ya hay un video en el canal donde hablo más en profundidad de ella. Que Alianza Petrolera estuvo literalmente a un solo gol de llegar a la final, su primera final, pero no pudieron. Es solo como para contextualizar, de que el gran momento que tenía el equipo, el mejor momento de toda su historia y decidiendo mandarlo al carajo. Pero bueno, prosigamos con el video. En el segundo semestre Alianza acabó noveno. Por cierto, cambiaron de escudo justo en este semestre y no clasificaron a los cuadrangulares. Sin embargo, todo este esfuerzo sería recompensado, ya que gracias a la tabla de reclasificación, gracias a sus 68 puntos del 2023, fueron el 8º mejor equipo del año, logrando la clasificación a su primer torneo continental en su historia, la Copa Sudamericana en 2024. Y esto se concretó gracias a que el Tolima venció al Cali el 25 de noviembre. Como no clasificaron a los cuadrangulares, dependía de resultados externos, pero se les dio las cosas. Era su mejor momento histórico. Ya se estaban preparando para el debut, ya sabían que su rival iba a ser América de Cali en la fase previa. Ya habían ido representantes a la Conmebol a Barrancabermeja para chequear si el estadio Daniel Villa Zapata cumplía con los requisitos para jugarse un torneo continental allí. Ya habían notas de prensa, ya se vendía incluso el uniforme del 2024 para los hinchas, pero de repente todo se fue a la mierda y se anunciaba que el club se mudaba de ciudad. El 16 de enero del presente año en un comunicado se declaraba lo que se rumoraba días antes. El club se trasladaba a Valledupar, se eliminaba su nombre y sus colores, porque según ellos iban a respetarlos, así que no se los iban a llevar consigo. Abandonan a la hinchada fiel que estuvo con ellos desde el inicio sin esperar nada, porque nadie, ni siquiera el más optimista, supongo que esperaba lo que iba a lograr este club 30 años luego de su fundación, y que estaban a puertas de hacerlo más grande e inimaginable para ellos, jugar un jodido torneo internacional, pero esto no se hará jamás, al menos no en esa tierra. Alianza Petrolera ha sido reemplazado por Alianza Fútbol Club, un equipo totalmente nuevo que reemplazará al histórico club que no murió ni en sus peores momentos, ni las amenazas de descenso u otras más fuertes lo mataron, sino que lo mataron sus propios directivos.